Sinopsis. En esa noche de bodas, mi hermanastra se ofreció voluntariamente a subir a la cama, queriendo ser la concubina de mi esposo. No me inmuté, por el contrario, el esposo que había seleccionado con tanto esmero se mostró desconcertado. Le dio una patada a mi hermanastra. ¿Tú? Ni siquiera un perro se molestaría en mirarte. Al verme, él tenía lágrimas en los ojos. Esposa, tengo mucho miedo. Entrando en materia, podía adivinar en parte lo que haría mi hermanastra Todoan, porque en la vida anterior ella había hecho lo mismo en mi noche de bodas. Vistiendo una túnica de seda roja traslúcida, con lágrimas en los ojos, bloqueó el paso de Tiedan cuando él se dirigía a la cámara nupcial y se ofreció voluntariamente. Esta sirvienta sabe que esto está mal, pero admira a su Alteza. Solo con poder estar al lado de su Alteza, esta sirvienta está dispuesta a ser una concubina. No es que amara tanto a Tiedan, es simplemente que le gustaba arrebatar lo que me pertenecía. En la vida anterior, Tiedan no pudo resistir esa seducción y se involucró con ella en la noche de bodas. Más tarde, incluso quiso abandonarme para hacerla su esposa principal. De regreso a esta vida, aunque la evité cuidadosamente y cambié el objeto de mi matrimonio, ella no cambió sus trucos e intentó subir a la cama de Tietuan. Cuando bloqueó el paso de Tietuan, yo estaba escondida detrás de una montaña falsa no muy lejos. La vi acercarse paso a paso a Tietuan, con los ojos llorosos. Le dijo suavemente a Tietuan: esta concubina no pide un título, solo desea servirle, incluso está dispuesta a ser una sirvienta para usted. Hay que decir que ella es realmente hermosa. Si solo se juzga por la apariencia, es la más bella de la familia To, especialmente con esa apariencia frágil y lamentable. Casi ningún hombre normal no se ablandaría. Pero, ¿cómo podría Tietuan ser un hombre normal? Él es la persona que elegí cuidadosamente en todo el Gran Liang, el que tiene menos probabilidades de ser influenciado por la trampa de una belleza. Tietuan es el sexto príncipe del emperador, y también el único que ha sido nombrado príncipe real hasta ahora. Hay rumores entre la gente de que tiene un temperamento errático, es violento y cruel, con una apariencia como la de un Raksasa, no se acerca a las mujeres, e incluso una vez una sirvienta que subió a su cama fue golpeada por él hasta quedar lisiada. Por supuesto, los rumores populares no siempre son confiables, pero ninguno de los ministros de la corte se atreve a casar a sus hijas con él. Yo soy diferente, soy la única que pensó en todas las formas de casarse con él. No por otra cosa, sino por la historia de golpear a la sirvienta hasta dejarla lisiada. Cuando Todoan expresó una vez más sus sentimientos ante Tietuan, me escondí detrás de la montaña falsa, comiendo semillas de melón ya peladas y le pregunté en voz baja a Tuibin que estaba detrás de mí. Dime, entre Todoan y Tietuan, ¿quién ganará al final? Simplemente quería ver el espectáculo. No hay muchas obras de teatro que se puedan ver sin pagar dinero. Tuibin no respondió, solo me pasó en silencio otro puñado de semillas de melón, reprochándome suavemente. Después de todo, es el esposo de la señorita, usted realmente tiene un corazón muy amplio. ¿Qué tiene que ver con ser amplio o no? Si Todoan fracasa ante Tietuan, por supuesto todos estaremos felices. Si tiene éxito, tendré que sacrificarme y ser el obstáculo para los amantes por una vez. Ya estoy aquí, ¿acaso voy a ser tan tonta como en la vida anterior, esperando a que suceda todo entre ellos y, por el honor de la familia To, pedir un puesto de concubina secundaria para Todoan? Por supuesto que no soy tan tonta, y también confío en mi propio juicio. Así que bajé la voz y dije: apostemos 2 taels de plata, apuesto a que Tietuan no caerá en la trampa. Claramente Tuibin no entiende la diversión y no quiso apostar conmigo. Pero eso no me impidió apostar conmigo misma. Decidí que si Todoan lograba su objetivo como en la vida anterior, mañana mismo pediría el divorcio, le cedería el título de esposa principal y buscaría un lugar tranquilo para retirarme y vivir el resto de mi vida. Pero si Tietuan resistía la tentación, aprovecharía la oportunidad para saldar todos los agravios sufridos en la vida anterior. Pensando así, dirigí mi mirada con interés hacia las 2 personas junto al lago. Debo decir que los rumores son injustos, Tietuan realmente se ve muy guapo. Quizás heredó la sangre de las regiones occidentales de su madre consorte, sus rasgos son mucho más profundos que los de los hombres del Gran Liang. Vestido con el traje de boda rojo bajo la luz de la luna, parecía un inmortal descendido a la tierra.
como estaba lejos, no podía ver claramente su expresión, solo vi que miraba fijamente a Todoan. Y Todoan tenía el rostro radiante, diciendo palabras de afecto, acercándose paso a paso a él. La distancia entre los dos se acortaba cada vez más, casi a punto de tocarse. Tuibin, detrás de mí, no pudo evitar recordarme en voz baja. Señorita, está a punto de perder. No tenía prisa, giré la cabeza y le hice un gesto con la mano. ¿Cuál es la prisa? Aún hay un poco de distancia, todavía no se han besado. Apenas terminé de hablar, de repente escuché un plap, seguido de un grito miserable que sacudió el cielo y la tierra. Fantasma. Viendo a Tietuan saltando por el patio trasero y a Todoan luchando en el lago, me quedé atónita y le pregunté a Tuibin. ¿Me perdí algo? Tuibin tenía el rostro inexpresivo. Oh, la señorita se perdió la escena en la que el yerno pateó a la segunda señorita al lago. Los gritos de Tietuan fueron tan fuertes que en poco tiempo atrajeron a todos los sirvientes. Cuanta más gente había, mi pequeño escondite ya no podía ocultarme. Incluso Tietuan me vio, e inmediatamente corrió hacia mí como si hubiera encontrado a su salvador. Me abrazó por el cuello y lloró. Rápido, rápido, hay un fantasma que se parece mucho a ti. ¿Por qué se siente tan diferente a lo que imaginaba? Me abrazó tan fuerte que me costaba respirar. Le di unas palmaditas en la mano y solo después de un rato entendió y me soltó el cuello. Pero aunque me soltó, siguió aferrado a mi brazo sin atreverse a soltarme. Estaba realmente aterrorizado, con los labios pálidos y la voz llena de lástima. Tengo mucho miedo. Yo sentí que esto distaba mucho de la imagen de Tietuan en mi imaginación. Su apariencia agraviada y asustada me recordó a mi perro amarillo de la infancia, que cada vez que se asustaba se pegaba a mi pierna buscando refugio. Eran increíblemente parecidos. No pude evitar extender la mano y palmear su cabeza para consolarlo. Tranquilo, tranquilo, no es un fantasma, es mi hermanastra. Tuvo que ser Tuibin quien me susurró al oído para recordármelo. Yo lo había entendido, pero Tietuan todavía no. Solo se centró en lo que acababa de decir y preguntó de nuevo. ¿Tu hermanastra? Al preguntar, sus ojos se abrieron un poco y sus hermosas cejas se fruncieron, lo que me hizo suspirar. Si no fuera por esos rumores, seguramente sería el esposo soñado de las señoritas de la capital. Es una lástima que tenga una boca que no puede competir con 100.000 otras. Efectivamente, apenas terminé de suspirar, no me defraudó y saltó señalando a Todoan, que estaba en el lago, y la regañó. Maldita sí. Fingiendo ser un fantasma en plena noche, ¿te has cansado de vivir? Después de regañar, giró la cabeza y me preguntó con cara de lástima. ¿Ella tiene problemas mentales? Al ver a los sirvientes en la mansión del príncipe actuando con calma como si nada hubiera pasado, finalmente entendí el origen de los rumores sobre Tietuan. Mientras todavía estaba sorprendida, sacaron a Todoan del lago. El mayordomo de la mansión incluso fue amable y le dio una manta para cubrirse. Tietuan debía estar extremadamente enojado, gritando que quería quitarle la vida a Todoan. Fue el mayordomo quien se adelantó para aconsejarle. Su Alteza, hoy es el gran día de felicidad para usted y la princesa, no se debe ver sangre. Estas palabras fueron como un hechizo de paralización para Tietuan. Incluso se quedó sin palabras, giró la cabeza aturdido y me preguntó. ¿De verdad? Asentí. Supongo que sí. Inmediatamente se desinfló, con una expresión mezcla de agravio y arrepentimiento. Un momento después frunció el ceño, con voz impaciente. Llévense rápido a esta cosa molesta. ¿Cosa molesta? Miré a Todoan envuelta en la manta. En verdad esa forma de llamarla es muy precisa. Por supuesto, no permití que llevaran a Todoan de regreso, sino que ordené a los sirvientes que fueran a la mansión To para llamar a alguien que la recogiera. En medio de la noche, una joven soltera con la ropa desaliñada, siendo llevada de regreso a la mansión To en el carruaje de la mansión del príncipe Du. ¿Quién sabe cómo se difundirían los rumores mañana? Tal vez los rumores que confunden el blanco y el negro podrían cumplir el deseo de Todoan. Totan y Tichti llegaron. En este momento Todoan todavía estaba llorando, solo que se había trasladado del patio trasero al vestíbulo principal.
Al igual que todo An, Chek-chi, antes de cruzar la puerta, vio a su hija arrodillada en el suelo y comenzó a derramar lágrimas. En cambio, To Tan-ban se mostró tranquilo, solo miró de reojo a todo An, no le preguntó a ella, sino que frunció el ceño y me preguntó a mí. ¿Qué significa esto? Antes de que pudiera hablar, todo An se apresuró a hablar. Tiró suavemente de la manga de To Tan-ban, con voz débil. Todo es culpa mía, no culpen al príncipe. Padre, por favor no pregunte más, ¿podemos irnos a casa? Al terminar de hablar, volvió a mirar a Tietuan con ojos llorosos y luego apartó rápidamente la mirada. A primera vista, no parecía diferente a una pobre joven que había sido violada pero que aún debía guardar las apariencias por el agresor. Al verla así, ¿cómo podría soportarlo Chek-chi? Ella también fue astuta y no se atrevió a cuestionar a Tietuan, solo lloró y me reprochó a mí. To-hyan, tú eres la hermana mayor de Do-an, ¿cómo puedes permitir que tu esposo humille a tu hermana de esta manera? Do-an parecía no saber que yo había presenciado todo el evento desde detrás de la montaña falsa, y continuó actuando según las palabras de Chek-chi. Madre, por favor no hable más, es culpa mía por dejar que otros malinterpreten. Ella siempre usaba el método de admitir la culpa y decir solo medias frases para que otros especularan por sí mismos. De verdad, este método es realmente efectivo. En la vida anterior sufrí muchas veces por esto, pero unas cuantas veces sufriendo pérdidas son suficientes. Mirando a las 3 personas frente a mí esperando una explicación, no pude evitar curvar ligeramente los labios y cambiar a una postura más cómoda. Oh, ¿dicen que mi príncipe la humilló? Entonces, ¿quieren que deje que el príncipe la tome como concubina y la deje entrar en la mansión del príncipe Du? Apenas pronuncié las palabras concubina, el rostro de Chek-chi cambió. Me miró con los ojos desorbitados, como si no pudiera creerlo, solo pudo pronunciar la palabra tú sin poder formar una oración completa. Incluso la expresión de To Tan-ban no era mucho mejor. Porque esa palabra concubina había sido durante mucho tiempo una espina clavada en sus gargantas. Años atrás, por el camino oficial, To Tan-ban abandonó a Chek-chi para proponerle matrimonio a mi madre. Su carrera prosperó, pero siempre añoró a Chek-chi. Más tarde, cuando mi madre estaba embarazada, él y Chek-chi tuvieron una aventura secreta, aprovechando que mi abuelo materno y su familia estaban luchando en el exterior y nadie podía defendernos. Intentó casarse con Chek-chi como esposa igualitaria. Pero mi madre no era alguien fácil de intimidar, usó la reputación de la familia To para disuadirlo, logrando que To Tan-ban abandonara la idea de casarse con ella como igual. Sin embargo, Chek-chi ya estaba embarazada de su hijo, y finalmente tuvo que ser admitida en la mansión como concubina. Tal vez por esa razón To Tan-ban mimaba tanto a la madre y la hija de Chek-chi. Claramente yo soy la hija legítima, pero en ropa y uso diario no igualaba a Do-an. Aún así, Do-an pensaba que mi madre y yo les habíamos robado lo que debería pertenecerles a ella y a su madre, por lo que durante años siempre buscó formas de competir conmigo. Yo era perezosa por naturaleza, en la vida anterior, aunque sabía estas cosas, no quería gastar energía en disputas. Incluso cuando Do-an subió a la cama de Tie-dan, para evitar problemas, al día siguiente tomé la iniciativa de proponer que la hicieran su concubina secundaria. Sin embargo, para luchar por el favor, ella sobornó a los sirvientes para poner anticonceptivos en mi comida todos los días. Y cuando To Tan-ban se enteró, solo dijo con indiferencia. ¿Y qué si no tienes descendencia? De todos modos, tu hermana puede tener hijos. Como esposa principal, en el futuro, ¿acaso el hijo de ella no te llamará madre? Solo trata a ese niño como si fuera tuyo y ámalo. El mismo padre y sin embargo podía ser tan parcial, qué ridículo. Efectivamente, esta vez él tampoco dudó en salir a defender a Do-an, señalándome a la cara y regañando. Ella es tu hermana de sangre, ¿cómo puedes dejar que sea una concubina? Nuestra familia To se pregunta si no te hemos tratado bien, ¿por qué te has convertido en una ingrata como tú? Arqueé las cejas y lo miré. ¿Su familia To? Si no lo mencionara, pensaría que mi apellido Tom. Pareció darse cuenta de que había hablado de más, su rostro cambió ligeramente pero siguió insistiendo. Durante todo este tiempo me pregunto si te he tratado mal. ¿No mal a mí? Me reí de la ira y lo interrumpí. Apenas murió mi madre, me echó, una niña,
del patio principal y me obligó a vivir en el cuarto de leña. ¿Eso es no tratarme mal? En el frío invierno, incluso los sirvientes tenían carbón para calentarse, y yo solo tenía una camisa fina para resistir el frío. ¿Eso es no tratarme mal? Los bienes que mi abuelo materno envió sin importar la distancia, usted se los apropió sin preguntar para comprar cosas buenas para su concubina y su buena hija. ¿Eso también es no tratarme mal? Dice que no me trató mal, pregunto. El año que tenía 10 años y estaba gravemente enferma a punto de morir, ¿vino a visitarme una vez? Hoy que me casé, ¿hay algo en la dote que usted haya preparado? ¿Acaso tengo que agradecerle por haberme dado una comida de caridad para no morir de hambre? Al ver que los rostros de los tres se ponían gradualmente verdes, finalmente me sentí un poco más cómoda en mi corazón, y no pude evitar curvar los labios. Oh, es cierto, el asunto de ser concubina de mi príncipe no lo dije yo, fue su buena hija quien se ofreció voluntariamente, cuando se insinuó por sí misma. Todoan probablemente no esperaba que yo hubiera escuchado sus palabras. Apenas salieron las palabras, ella quiso refutar por reflejo. Yo no. Sin embargo, antes de que las palabras salieran de su boca, Tietuan a mi lado intervino para apoyarme. ¿En plena noche vistiendo como un fantasma femenino y queriendo ser concubina de este rey? Pa. Ni siquiera los perros la querrían. Su voz no era fuerte, pero todos la escucharon claramente. Los rostros de Totamban y Tichti se volvieron inmediatamente extraños, pasando del rojo al blanco. Y Todoan se quedó paralizada, con todo el cuerpo rígido. Parecía que hasta ahora se daba cuenta de que Tietuan era completamente diferente a los otros hombres que la habían cortejado, no era alguien que se sometería con solo unas sonrisas y un movimiento de dedo. Al ver su estado en este momento, Totamban y Tichti probablemente también entendieron poco a poco lo que estaba pasando. Hace un momento estaban llenos de ímpetu para cuestionarme, y ahora se habían vuelto mudos. Tichti y Todoan, una sollozaba y la otra bajaba la cabeza llorando. Solo Totamban, después de un momento de silencio, bajó repentinamente la voz y se dirigió a Tietuan. Aunque hoy mi hija fue imprudente, ella cayó al agua en la mansión del príncipe, y su cuerpo fue visto por otros, el príncipe debería dar una explicación, ¿verdad? Oh, así que está obligando a Tietuan a asumir la responsabilidad. En este caso, si Tietuan se niega rotundamente, por el honor de Todoan, Totamban no podría divulgarlo por todas partes, y mucho menos hacerle algo a Tietuan. Pero claramente Tietuan no es una persona normal. Solo se vio que frunció el ceño mirando a Totamban, y de repente se levantó y caminó hacia él. Antes de que nadie pudiera reaccionar, con un sonido de rasgado, abrió la túnica de Totamban. El movimiento fue extremadamente rápido y decisivo. Para cuando todos se dieron cuenta, el torso pálido de Totamban quedó expuesto en la habitación. Todos gritaron horrorizados, solo Tietuan se encogió de hombros con indiferencia. Yo también te he visto, ¿qué tal si te tomo como concubina? Totamban estaba loco de ira, señalando la nariz de Tietuan queriendo regañar pero sin atreverse, solo pudo señalarme a la cara rechinando los dientes, amenazándome para que no revelara lo de hoy para no dañar la reputación de Todoan, y luego arrastró a Tichti y a Todoan y se fue apresuradamente. Totamban, viviendo hasta esta edad, seguramente nunca había sufrido tal humillación. Cada vez que pienso en su expresión de asombro y estupefacción, mi estado de ánimo se vuelve extremadamente refrescante. No pude evitar extender la mano y frotar la cabeza de Tietuan para elogiarlo. Buen trabajo. Claramente acababa de rasgar fríamente la ropa de Totamban sin cambiar de expresión, y ahora parecía darse cuenta, su rostro se sonrojó lentamente. Sus ojos brillantes me miraron llenos de expectativa, preguntándome si realmente lo había hecho bien. A esa expresión solo le faltaba escribir las palabras "elógiame más" en su cara. Sentí una ligera picazón en el corazón, y de repente sentí que este hombre, una cabeza más alto que yo, era un poco adorable. No pude evitar asentir. Buen trabajo. Al escuchar esto, sus ojos se iluminaron. No sé por qué dio un paso adelante, tomó mi mano y dijo solemnemente. Tranquila, si ellos no te trataron bien, yo te trataré muy bien. De ahora en adelante considera este tu hogar, si quieres algo solo dímelo. Al ver su seriedad y sinceridad, mi corazón se saltó un latido. Efectivamente, los rumores no son de fiar.
Tietuan cumplió su palabra. En menos de medio mes trajo innumerables cosas a mi habitación, joyas de oro y plata, sedas y brocados. Cualquier cosa que le gustaba la metía en mi habitación. Solo que su gusto al elegir estas cosas realmente no era muy refinado. Esas joyas de oro brillante eran llamativas y nada prácticas, y esas telas de rojo chillón y verde brillante me hacían sentir una vergüenza indescriptible con solo mirarlas. Tuve que aconsejarle mucho para que dejara de traer más cosas. No sé si es mi imaginación, pero desde el día de la boda Tietuan parece mostrarse extremadamente entusiasta conmigo, como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Pero estoy segura de que, ya sea en la vida anterior o en esta, aparte de los encuentros fugaces en los banquetes, casi no tuvimos interacción. Sospeché vagamente, ¿acaso perdí alguna parte de mi memoria después de renacer? Aún no había encontrado una razón cuando surgió un rumor entre la gente. Por supuesto, el rumor no era sobre Todoan ofreciéndose voluntariamente, sino la noticia de que yo era arrogante y dominante, y que el mismo día de la boda había cortado relaciones con Totanban. Todoan tiene muchas amigas de alcoba, todas hijas de los colegas de Totanban en la corte. Como era de esperar, solo unos días después recibí una reprimenda del palacio y una orden de confinamiento. Yo no sentí nada, por el contrario, Tietuan se puso como loco, yendo y viniendo del palacio varias veces. Escuché que hizo un escándalo obstinado frente al emperador, dándole tal dolor de cabeza que no tuvo más remedio que levantar mi orden de confinamiento. Me sorprendió mucho, y finalmente no pude aguantar más. En la mesa de la comida lo detuve y le pregunté: ¿nos hemos conocido antes? Esta pregunta no debería ser difícil de responder, pero él pareció ser golpeado por un rayo, todo su cuerpo se quedó aturdido, y el trozo de carne que tenía en los palillos cayó de nuevo al tazón. Me miró fijamente sin responder y, en cambio, preguntó: ¿Lo has olvidado? ¿qué he olvidado? Al escuchar mi pregunta, sus palillos se detuvieron de nuevo, y una emoción indescriptible pasó por sus ojos. Después de un largo rato, dejó el tazón y los palillos, con voz triste. Si lo olvidaste, olvídalo, de todos modos no es nada importante. Aunque dijo eso, dejó de comer, dejándome sola allí sentada y se fue. Pensé una y otra vez pero no podía recordar cuál era ese asunto no importante del que hablaba. Antes de poder encontrar la respuesta, Tuibin me trajo una buena noticia. Me entregó una carta, susurrando al oído. Esa persona ha aceptado. Después de leer la carta, la quemé y curvé lentamente los labios. Entonces, vamos a darle un gran regalo primero. Al segundo día después de que se levantó mi orden de confinamiento, surgió silenciosamente un nuevo rumor entre la gente. El rumor decía que años atrás el afecto entre Totanban y Tichti era muy profundo, y que fue la señorita de la familia Tong quien intervino para separar a la pareja. También se decía que la razón por la que corté relaciones con la familia To era porque en la mansión To yo no tenía estatus y no era tan amada como Todoan, y que Todoan era la verdadera joya en manos de Totanban. Esos rumores sobre favorecer a la hija de la concubina y menospreciar a la hija legítima, por supuesto, desagradaron a algunos ministros. Pero los asuntos familiares son difíciles de juzgar, e incluso si llegaban a oídos del emperador, solo recibiría algunas reprimendas y nada más. Al quinto día desde que se difundió el rumor, ordené a Tuibin que organizara un encuentro accidental entre el príncipe Oai, Tiedan, y Todoan. Como era de esperar, solo unos días después, Tiedan envió los 3 documentos y 6 ritos a la familia To para proponer matrimonio. Tuibin rara vez mostraba insatisfacción ante mis acciones. Claramente ella inventó calumnias contra la señorita. ¿Por qué la señorita la ayuda a conseguir un matrimonio tan bueno? Cuando preguntó, yo estaba acostada en una silla de ratán, cerrando los ojos y disfrutando de la brisa fresca. ¿Quién dice que eso es necesariamente un buen matrimonio? En la vida anterior, en la noche de bodas de Tiedan, él y Todoan estuvieron juntos. Sabiendo que Totanban realmente mimaba a Todoan, Tiedan, queriendo ganarse a Totanban, toleró los trucos que ella usó para dañarme. Más tarde, incluso me utilizó para conspirar y exterminar a la familia de mi madre, y finalmente me dio una copa de vino envenenado para acabar con mi vida. Hasta ahora recuerdo claramente la escena de la vida anterior cuando me obligó a beber esa copa de vino envenenado. Él dijo: Tojiang, ¿crees que no sé lo que hizo Todoan?
Si no fuera porque aún tenías algo de valor para ser utilizada, una mujer rígida como tú, este rey nunca se habría casado contigo. TSK, matar sin cuchillo, eso es todo. Aunque hasta ahora no entiendo por qué pude vivir una vez más, eso no me impide saldar las cuentas de la vida anterior. Pensando en esto, no pude evitar suspirar. Dos saltamontes atados a una cuerda, cuando explotan ambos, es muy conveniente para ambos lados. La boda de Tiedan y Todoan se llevó a cabo antes de lo que esperaba, no muy diferente al día de mi boda con él en la vida anterior. Justo después de su boda, ocurrió un gran evento en la corte. En el distrito de Namdu, las fuertes lluvias continuas causaron inundaciones que mataron a cientos de personas. Esta fue la primera vez desde que el emperador subió al trono que se enfrentaba a un desastre tan grave. En la vida anterior, después de que ocurrieron las inundaciones, en la corte varios ministros encabezados por Totanban solicitaron al emperador que enviara al príncipe Ung, Tiekuyet, para ayudar. El príncipe Ung se fue y no regresó. Recordando que entre los príncipes, Tiekuyet era el más talentoso y sobresaliente. Tiedan quería usurpar la posición de príncipe heredero, y la muerte de Tiekuyet seguramente no estuvo exenta de su intervención. Sin embargo, en esta vida, cuando las noticias sobre el desastre en el distrito de Namdu aún no habían llegado a la capital, Tiekuyet cayó enfermo. Estuvo postrado en cama durante decenas de días. Tietuan, por afecto hacia él, incluso le llevó medicinas una o dos veces. Efectivamente, esta vez en la corte nadie mencionó enviar a un príncipe para ayudar. El emperador escuchó el consejo de nombrar a Totanban como enviado imperial para ir al distrito de Namdu a brindar ayuda. Cuando él llegó, las aguas habían bajado, pero las epidemias comenzaron a asolar, y hubo continuos levantamientos de la población. Estas noticias llegaban ocasionalmente a la capital, haciendo que la atmósfera en la ciudad fuera aún más tensa. Las buenas noticias sobre la ayuda de Totanban aún no habían llegado cuando llegó el cumpleaños de la emperatriz. La emperatriz creía en el budismo y, ante la situación del desastre natural aún no resuelta, originalmente no quería organizar un banquete de cumpleaños, pero no sé por qué Todoan sugirió aprovechar esta ocasión para que los ministros donaran dinero para un fondo de ayuda para enviar al distrito de Namdu. Esta idea no era mala y, como era de esperar, tanto el emperador como la emperatriz estuvieron de acuerdo. El día del banquete de cumpleaños, el banquete de los hombres se dispuso en el Palacio Kaichi, y el de las mujeres en el Jardín Imperial. Me separé de Tietuan y, apenas llegué al Jardín Imperial, vi a Todoan, a quien no había visto en 2 meses. Se veía extremadamente radiante, riendo y hablando alegremente con un grupo de jóvenes damas nobles. Ese grupo de damas, al verme, comenzó a susurrar. ¿Es ella la que se atrevió a cortar relaciones con su padre el mismo día de la boda? No sé qué estaba pensando el príncipe Du para fijarse en una persona tan impía. Todoan, por supuesto, también me vio, no sé qué le dijo a ese grupo de damas, pero se levantó y se dirigió con gracia hacia mí. Dulcemente intentó tomar mi mano, llamándome con un tono íntimo. Hermana mayor. Ella y yo no teníamos una relación tan buena. Con la lección de la vida anterior, también entendía claramente sus intenciones, así que mantuve mi compostura, curvando ligeramente los labios. Oh, no es la princesa Oai. ¡Qué coincidencia! Oculté deliberadamente mis manos en las mangas. Al no poder agarrarme las manos, ella cambió a agarrar mi muñeca. Hermana, ¿por qué eres tan distante? Somos familia, ¿de verdad quieres alejarte? Palabras dulces, pero desde un ángulo que otros no podían ver, su expresión revelaba una mirada siniestra, e incluso usó deliberadamente un tono suave que otros no podían escuchar para desafiarme. Tohyam, no creas que por dejar la familia tú podrás disfrutar de la felicidad. Todo lo tuyo, te lo arrebataré. Al terminar de hablar, de repente tiró con fuerza de mi brazo y luego exclamó, cayendo hacia atrás. Todoan tuvo un aborto espontáneo, y a los ojos de los extraños, fui yo quien la empujó. En la vida anterior, este truco de Todoan me tomó desprevenida y sufrí grandes pérdidas. En esta vida, viéndola repetir el viejo truco, viendo a las damas nobles como en la vida anterior testificando una por una ante la emperatriz para acusarme, solo me pareció gracioso. Pensando así, realmente me reí en voz alta. Madre imperial, mírela,
Incluso en este momento no sabe arrepentirse. Quien habló fue la princesa mayor Tieu Yin. En la vida anterior, cuando Todoan me atacaba, ella a menudo la seguía. Pero la emperatriz no emitió un veredicto de inmediato según sus palabras, sino que levantó la vista, me miró y preguntó: ¿Es verdad lo que dicen? Hice una reverencia respetuosa y respondí: Su Majestad, todo asunto requiere pruebas. Todas las presentes dicen que esta concubina empujó a la princesa Oai, pero ¿hay alguien que pueda presentar pruebas? Tieu Yin y las damas nobles probablemente nunca habían visto a alguien tan descarada como yo. Todas indignadas por la justicia dijeron: lo vi con mis propios ojos. Yo también lo vi. Incluso Todoan, sufriendo el dolor del aborto, fue ayudada a salir del dormitorio, con los ojos llenos de lágrimas, cuestionándome: Hermana, somos hermanas, ¿por qué le hiciste daño a mi hijo? Todoan se abrazaba el vientre, con una apariencia llorosa a punto de romper en llanto que hacía que la gente sintiera aún más compasión. Ella actuaba bien, y yo no me quedaba atrás. Fruncí ligeramente el ceño, suspiré y luego dije suavemente: Ya dije que todo asunto requiere pruebas. Dices que te empujé, entonces presenta la prueba de que te empujé. Los ojos de Todoan estaban rojos. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Insinúas que me haría daño a mi propio hijo? Yo, ¿quién sabe? Esta frase un poco arrogante mía hizo que su rostro se pusiera pálido, y su cuerpo se tambaleó casi sin poder mantenerse en pie. Mientras la sostenían, se esforzó por arrodillarse, con lágrimas cayendo, suplicando: Emperatriz, por favor, Madre Imperial, haga justicia por mi hijo que no tuvo tiempo de nacer. La emperatriz había ocupado firmemente esta posición durante décadas. Ante tal caso, por supuesto no favorecería a nadie ni sacaría conclusiones precipitadas. Me miró y dijo pausadamente: Todas dicen que lo vieron con sus propios ojos, esos son testigos. ¿Dices que no fuiste tú? ¿Tienes pruebas? Esta era la pregunta que estaba esperando. Por supuesto que sí. Miré a Todoan y pregunté suavemente: Dices que te empujé, entonces te pregunto, ¿con qué mano te empujé? Estaba tranquila y sin inmutarme. Todoan claramente estaba un poco confundida, pero aún así soltó: La mano derecha, la mano derecha. Sonreí levemente, saqué la mano que siempre había mantenido oculta en la manga, arqueé las cejas y le pregunté a Todoan: Princesa Oai, dígalo claramente, ¿usé una mano como esta para empujarla? En su ropa no hay ni una sola huella de mano. En ese momento, en la palma de mi mano originalmente blanca, había ampollas por quemaduras hinchadas y deformes. La mano también estaba cubierta con una capa de polvo medicinal de color amarillo pardo, y ocasionalmente supuraba pus. Solo con tocar ligeramente mi manga habría dejado una clara huella de mano manchada de sangre y polvo medicinal amarillo pardo. Las damas nobles nunca habían visto una escena así. Algunas sintieron náuseas, otras estremecieron. Lentamente retiré la mano y la escondí en mi manga, luego le expliqué a la emperatriz: Hace unos días esta concubina se quemó accidentalmente. El médico dijo que la quemadura no se podía vendar, y por temor a que esta apariencia asustara a los nobles, la escondí. Dicho esto, me volví para mirar a Todoan, imitando su apariencia, y dije con agravio: No sé por qué la princesa Oai quiere incriminar a esta concubina. Todoan no esperaba que las cosas salieran así, probablemente realmente entró en pánico y tartamudeó: No. No fue con la mano derecha, es que recordé mal. ¿Oh, la mano izquierda? Arqueé las cejas y mostré mi mano izquierda, que estaba exactamente igual que la derecha, y le pregunté: ¿Vas a decir ahora que te empujé sin usar las manos? Las damas nobles presentes provenían de familias prestigiosas. Todas habían visto muchas cosas sucias en las profundidades de los patios, y más aún la emperatriz que había vivido en el harén durante años. Casi sin necesidad de que yo explicara, todos entendieron claramente lo que pasaba. A la emperatriz nunca le habían gustado estas luchas y disputas. Solo dijo una frase: entréguenlo a la oficina del clan imperial para investigar, e inmediatamente puso fin a esta farsa y disolvió el banquete de cumpleaños. Al salir del palacio, Tietuan ya había escuchado sobre esto en el banquete de los hombres. Tenía el rostro arrugado y hablaba sin ninguna reserva.
¿Esa fea fantasma tiene la cabeza hueca? ¿O metió la cabeza en un tanque de tinta? Su corazón es demasiado malvado. Digo que deberían meterla de nuevo en el vientre de su madre para que se forme de nuevo. Que me defendiera así me conmovió mucho, pero aún así traté de aguantarme para preguntar. ¿De quién aprendiste esas palabras tan groseras? Respondió sin pensar. Del pequeño marqués de la familia del marqués Mindón. ¿Por qué? Un personaje notorio en la capital, un joven libertino al que le gusta vagar por los mercados. No es de extrañar que Tietuan no fuera consciente de si sus palabras eran apropiadas o no, y seguía parloteando. ¿Por qué entrar al palacio una vez trae tanta mala suerte? Este palacio imperial probablemente no te sienta bien, en el futuro no vendremos más. Este no es un lugar al que uno pueda dejar de venir si quiere. Sabía que decía estas palabras para consolarme, y también vi que su apariencia con las mejillas infladas por la ira en ese momento era realmente adorable. Estaba a punto de bromear con él, cuando el carruaje se detuvo de repente. El joven sirviente que conducía el carruaje recordó suavemente. Príncipe, princesa, es su alteza el príncipe Oai. Claramente a Tietuan no le gustaba Tiedan, así que agitó la mano con molestia. Vamos rápido, hagamos como si no lo hubiéramos visto. Él quería irse, pero Tiedan no le daría la oportunidad tan fácilmente. Sexto hermano, déjame decirle unas palabras a la princesa Du. Apenas Tiedan terminó de hablar, las venas en la frente de Tietuan latieron con fuerza. Mi princesa, ¿crees que puedes hablar con ella solo porque quieres? Realmente estás soñando. Si no lo hubiera detenido, me temo que habría salido corriendo para darle un puñetazo a Tiedan. En cuanto a ese molesto Tiedan, realmente no tenía nada que decirle. La escena de él obligándome a beber la copa de vino envenenado en la vida anterior todavía estaba grabada en mi mente. Temía que con solo ver esa cara repugnante, no podría evitar tomar un cuchillo y matarlo. Así que, a través de la cortina del carruaje, dije fríamente. Su Alteza Príncipe Oai, si no hay nada importante, es mejor que no hable, temo que mi príncipe malinterprete. Estas palabras eran tanto para rechazar a Tiedan como para tranquilizar a Tietuan. Efectivamente, apenas terminé de hablar, la expresión de Tietuan se suavizó visiblemente, incluso se rió tontamente 2 veces pareciendo mucho más estúpido. Al hablar tan directamente, Tiedan no insistió, solo rió levemente. Oh, parece que el sexto hermano realmente se casó con una buena esposa. Yo también sonreí y respondí con doble sentido. ¿Cómo podría compararme con usted? Su esposa es aún más increíble. El caso de Todoan conspirando contra la descendencia imperial y usando al feto para incriminarme, aunque había sido entregado a la oficina del clan imperial para investigar, podía ser un asunto grande o pequeño. Totan era el primer ministro y el enviado imperial que representaba al emperador para ayudar a la gente en el lugar del desastre. Si hacía un buen trabajo con la ayuda y Tiedan no insistía en investigar, este asunto podría minimizarse. No solo yo, Todoan y Tichti también entendían esto claramente. Así que temprano en la mañana del segundo día después de que Todoan fuera escoltada a la oficina del clan imperial, un caballo salió velozmente de la mansión fuera de la ciudad. Pero yo conocía demasiado bien a Totan. Es un hombre codicioso, años atrás, por querer ascender, no dudó en abandonar a Chekchi, quien había jurado envejecer con él. Durante años como funcionario, aceptó innumerables sobornos. Esta vez tenía en sus manos una gran suma de dinero de ayuda. ¿Cómo podría no sentirse tentado? Efectivamente, antes de que la carta de auxilio de Tichti y Todoan llegara a sus manos, el emperador recibió una carta escrita con sangre desde el distrito de Namdu. La carta decía que la gente descubrió que el dique, que debía construirse con rocas y mortero, había sido reemplazado por arena movediza. La gente fue a la oficina del distrito tocando los tambores pidiendo justicia e investigación, pero Totan los consideró rebeldes y los reprimió. Después de la inundación, la epidemia se extendió, pero Totan no solo no ayudó a la gente, sino que tomó a los infectados en etapa temprana que aún tenían alguna esperanza de vida, los llevó a la aldea de la plaga y les prendió fuego. Bajo el fuego feroz, los lamentos llegaron al cielo, todos los muertos eran súbditos del Gran Lian. Cada asunto en la carta llegaba al cielo, cada palabra goteaba sangre.
El mensajero incluso dijo que había muchos como él llevando cartas de sangre a través de miles de millas a la capital, pero todos fueron capturados y asesinados por Totamban. Esa persona, después de enviar la carta, también murió justo frente a la puerta del Palacio Imperial. Por supuesto, las palabras en la carta eran un poco exageradas, pero el emperador, furioso, encargó al Tribunal Supremo investigar el asunto a fondo. El Tribunal Supremo investigó muy rápido, antes de que Totamban pudiera regresar a la capital. Las pruebas de sus delitos de corrupción y desprecio por la vida humana ya estaban presentadas ante el escritorio del dragón del emperador. En solo 3 días, toda la verdad sobre Todoan conspirando contra la descendencia imperial y usando al niño en su vientre para incriminarme salió a la luz. Incluso se descubrió que ella tenía un compromiso secreto y una aventura con un estudiante de la familia To, y también el asunto de que el día de mi boda ella usó incienso afrodisíaco para seducir a Tietuan. Cuando Tuibin trajo esta noticia, Tietuan estaba frente a mí jurando al cielo. Aunque me haya afectado algo llamado incienso afrodisíaco, absolutamente no podría ser seducido por ella. Eso, por supuesto, lo sabía, porque ningún hombre confundiría a una belleza con un fantasma femenino, ni tampoco ningún hombre patearía a una mujer con la ropa desaliñada que se ofrecía a sí misma a un lago. Al ver a Tietuan con cara seria temiendo que lo malinterpretara y explicando sin cesar, no sé por qué sentí un gran alivio en mi corazón. Quizás porque al tener más contacto recientemente, me di cuenta de que él era muy diferente a los rumores. Tal vez porque su madre era una belleza de las regiones occidentales enviada como tributo, su estatus también era especial. Por eso, aunque era favorecido, desde pequeño no estuvo en la lista de príncipes considerados para la posición de heredero. También quizás porque nadie le enseñó el arte de gobernar o asuntos de la corte, se formó su personalidad caprichosa actual. En cuanto a su personalidad arbitraria, no me sentía molesta en absoluto, especialmente cuando estaba enojado, pero aún así fruncía el ceño y me preguntaba con preocupación. ¿El colapso de la familia To te implicará a ti? Inmediatamente me eché a reír, sintiendo aún más que no había elegido a la persona equivocada. Tranquilo. Lo tranquilicé suavemente. No me pasará nada. De todos modos, el mismo día de la boda corté relaciones con la familia To, ¿verdad? Todoan probablemente no esperaba que los rumores que inventó para calumniarme me ahorrarían muchos problemas. En este momento, tampoco esperaba que, aunque pensé que Todoan solo quería arrebatarme mis cosas, resultara que ella tenía una aventura privada. No es de extrañar que se arriesgara imprudentemente en el día de mi boda. La puerta de la oficina del clan imperial seguía tan solemne como la había visto en la vida anterior. En la vida anterior fui acusada falsamente por Todoan de dañar a la descendencia imperial, y fui torturada aquí hasta quedar medio muerta. En ese momento ella vino a visitarme. Echó a todos, con una sonrisa de vencedora en su rostro, mirándome desde arriba, sus palabras llenas de desprecio. To-Hyang, ¿y qué si eres la esposa principal? ¿No eres igual que un perro encerrado aquí? Es cierto, te incriminé a propósito, pero no puedes hacerme nada porque no tienes pruebas. Ahora soy yo quien viene a visitarla. Al principio también planeaba burlarme de ella como ella lo hizo conmigo en la vida anterior para descargar todo mi odio, pero al ver su rostro pálido y sin sangre, de repente me di cuenta de que todo ya no era interesante. Por el contrario, ella al verme como si viera a un enemigo mortal, me miró y gritó. To-Hyang, todo es culpa tuya, tú me hiciste terminar así. ¿Por qué, si claramente todo lo tuyo debería ser mío? La posición de esposa principal de tu madre, tu posición de hija legítima, todo lo tuyo debería ser mío. Solo quería recuperar lo que me pertenece. Estas palabras, en la vida anterior, antes de morir, ella también me las dijo. Solo que en ese momento tenía el respaldo de Totamban, y estaba siendo favorecida por Tiedan, con una cara radiante y sonriente, completamente diferente a su apariencia loca de ahora. Fruncí el ceño y negué con la cabeza. TSK, qué lástima. Tal vez prefería que me burlara de ella a escuchar esas 2 palabras de mi boca. Y realmente se volvió loca y se abalanzó hacia mí tratando de estrangularme. Pero justo en ese momento, la puerta de la habitación detrás de mí fue pateada repentinamente por alguien. ¿Hasta cuándo quieres causar alboroto? Al escuchar la voz de Tiedan, Todoan inmediatamente quedó como fulminada por un rayo,
paralizada y rígida en su lugar. Tiedan trajo vino envenenado y una cinta de seda blanca. No me sorprendió en absoluto. El honor de la familia real nunca debe ser insultado. Todoan tuvo una aventura con otro y además planeó seducir a un príncipe para entrar con éxito en la familia real, lo cual era como arrojar tinta en la cara de la familia imperial. Tiedan era así, no se detenía ante nada para lograr sus objetivos, y nunca mantenía a personas inútiles a su lado. La familia To estaba a punto de colapsar, y Todoan absolutamente no tenía salida. Esta era la primera vez que lo veía desde que renací. Su apariencia no había cambiado en comparación con la vida anterior, seguía siendo esa cara que hacía que la gente no pudiera evitar querer darle un puñetazo al mirarla. Cuando me vio, una emoción fugaz pasó por sus ojos, y luego su mirada inexpresiva se dirigió a Todoan. Todoan, aunque estúpida, no lo era tanto como para no entender lo que sucedía al ver el vino envenenado y la seda blanca. Frente a la muerte, finalmente conoció el miedo, suplicando perdón continuamente. Hasta que salí de la oficina del clan Imperial, todavía podía escuchar sus gritos de lamento resonando. Cuando Tiedan me siguió, los insultos de Todoan aún no habían cesado. Tuibin rara vez exclamaba una frase. Se buscó su propia desgracia. Apenas terminó de hablar, escuché la voz de Tiedan. Espera. No quería esperar, pero él con unos pocos pasos rápidos bloqueó mi camino, impidiéndome ir. Aunque me sentía incómoda, este no era el momento de enemistarme con él. Tuve que sonreír forzadamente. No sé qué tiene que decir Su Alteza el Príncipe Oai. Tiedan no respondió, solo me miró fijamente, con emociones poco claras en sus ojos. Después de un largo rato, habló. Tojiang, ¿nos hemos conocido en algún lugar antes? Esta pregunta repentina me sorprendió un poco. ¿Por qué pregunta eso Su Alteza? La mirada de Tiedan seguía puesta en mí. Solo siento que me eres muy familiar. Realmente no quería quedarme en medio de la calle charlando con él, así que di un paso atrás para aumentar la distancia. Hay muchos banquetes en la capital, no es extraño habernos visto una o dos veces. Y para mantener el decoro, por favor llámeme princesa Du o cuñada. Dicho esto, no miré su reacción y llevé a Tuibin al carruaje. Pero aunque ya había una distancia, a través de la cortina del carruaje aún podía sentir su mirada penetrante siguiéndome. Esa mirada me era extremadamente familiar. En la vida anterior, cuando me engañó para llevar el falso decreto imperial a la frontera, al despedirme de la capital también me miró con esa expresión. Solo de pensar que debido a ese falso decreto mi abuelo materno fue acusado de traición y decapitado, sentí una fuerte punzada en la sien, y no pude evitar calcular en secreto. Ahora que Todoan ha muerto, no importa cuánto luche Totanban, no podrá escapar. La familia To colapsará, y la dirección de la corte seguramente cambiará. Los ministros que apoyaban en secreto a Tiedan junto con la familia To también guardarán silencio uno a uno. Incluso Tiedan se verá obligado a quedarse tranquilo por un tiempo. Él quería ocultar su identidad y planear lentamente, pero ¿cómo podría dejar que se saliera con la suya? Si él no actúa, lo obligaré a actuar. Pensando en esto, me froté suavemente la frente y le ordené a Tuibin. Transmite el mensaje a esa persona, adelanta el plan. A principios de otoño, el general Lannok que custodiaba la frontera descubrió que el reino Kon estaba concentrando fuerzas militares en secreto en la frontera. Después de algunas escaramuzas, en el campamento del general enemigo encontraron una carta con el sello del príncipe Oai, Tiedan. Apenas esta noticia llegó a la capital, toda la corte se conmocionó. Por supuesto, esa carta era falsa, porque el sello en la carta fue dibujado por mí basándome en mis recuerdos de la vida anterior. Aunque la carta era falsa, el hecho de que Tiedan y el príncipe mayor del reino Kon se hubieran comunicado en secreto durante los últimos años era cierto. Apenas los enviados del Gran Lian llegaron al reino Kon, el príncipe mayor del reino Kon entregó voluntariamente esas cartas de correspondencia. Después de todo, comparado con cooperar con un príncipe del Gran Lian por beneficios inciertos, si el Gran Lian tenía disturbios internos, la gente de Kon preferiría pescar en río revuelto y sacar provecho. Las pruebas fueron enviadas a la capital. El emperador, antes de poder emitir un juicio, se desmayó de ira. Justo en este momento, Tiedan aprovechó el caos para escapar. Justo en la ocasión del festival del medio otoño,
Con el emperador en coma y el príncipe Oai fugitivo sin rastro, toda la gente de la capital estaba aterrorizada. Solo Tietuan, quien no tenía muchas preocupaciones, insistió en llevarme a pasear por la feria anual del medio otoño. No pude detenerlo y tuve que ir con él. En la corte había vientos sangrientos, pero la gente común parecía no verse afectada. La feria nocturna del medio otoño era extremadamente animada, con tanta gente yendo y viniendo que no se veía el camino. Hay demasiada gente adelante. Al principio solo temía perderme, así que tiré suavemente de la manga de Tietuan, pero no esperaba que inmediatamente después mi mano fuera agarrada con fuerza por su mano grande y cálida. Señaló hacia un pequeño puesto que vendía brochetas de espino caramelizado no muy lejos y me preguntó: Ese lugar no se ve mal, vamos a comprar una brocheta. Pero su tono de voz no se parecía en nada al habitual. Al estar cerca de él, incluso podía sentir que la mano con la que me sostenía, desde la muñeca hasta el brazo, estaba rígida. Me pareció gracioso. Aunque llevábamos casados mucho tiempo, por alguna razón él nunca me había buscado para consumar el matrimonio. Pero claramente siendo un príncipe, después de llegar a la edad adulta debería tener algunas concubinas de cámara. Sin embargo, parecía un adolescente ingenuo tomando la mano de una chica por primera vez. Pensando en esto, no pude evitar reírme, asentí levemente y dije: Está bien, si te gusta compremos muchas brochetas. No sé qué nervio tocó esta frase en él, su cuerpo se puso ligeramente rígido e inmediatamente me soltó la mano. Bien, espera aquí, iré a comprar. Luego, con las orejas rojas y los movimientos torpes, caminó hacia el puesto de brochetas de espino. Iba a recordarle algo, pero antes de que pudiera hablar, una figura apareció de repente bloqueando mi vista. Inmediatamente después, mi boca y nariz fueron tapadas, y recibí un golpe doloroso en el cuello. Antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció ante mis ojos y perdí completamente el conocimiento. Cuando desperté, mis manos y pies estaban atados y mis ojos cubiertos con una tela negra. Aunque no podía ver nada, podía escuchar que aparte de mí había otra persona respirando en la habitación. No hacía falta adivinar para saber quién era. La forma de tratar a los invitados del príncipe Oai es realmente única. Al ser descubierta su identidad, Tiedan decididamente no se escondió, me quitó la tela negra de los ojos y sonrió levemente. No esperaba que la princesa Du fuera tan inteligente, realmente te he subestimado. Yo también sonreí. No esperaba que los métodos de Su Alteza el Príncipe Oai fueran tan despreciables. Yo también lo he subestimado. No mostré miedo, lo cual pareció sorprenderlo. ¿Acaso la princesa Du no tiene curiosidad de por qué la busqué? Arqueé las cejas y le devolví la pregunta. ¿No es que Su Alteza el Príncipe Oai quiere capturarme para amenazar a Tietuan y obligarlo a ayudarle a usurpar el trono? Tiedan pareció divertirse con mi pregunta. Se sostuvo el vientre riendo un buen rato y luego me preguntó de repente: ¿Lo sabes? Hace 2 días tuve repentinamente un sueño. Mis párpados se movieron instintivamente, y de repente adiviné lo que iba a decir. Efectivamente, justo después lo escuché decir. En el sueño, el 4.º hermano murió debido a los disturbios mientras ayudaba en el desastre, el 5.º hermano fue despojado de sus derechos por movilizar tropas ilegalmente, y tú te habías convertido en mi esposa principal. Mi corazón latió con fuerza como si se saltara un latido. Pasó un momento antes de que pudiera escuchar mi propia voz seca. No es más que un sueño. ¿Acaso Su Alteza el Príncipe Oai lo toma como real? Él no respondió, solo curvó los labios, arqueó las cejas y me preguntó: ¿Oh, de verdad es solo un sueño? Claramente Tiedan no creía que fuera simplemente un sueño. Se puso de pie, caminó lentamente a mi alrededor 2 veces. Al principio también pensé que era solo un sueño, pero era demasiado real, tan real que me hizo dudar de que era realidad y que era sueño. Mientras hablaba, de repente se agachó y me miró fijamente. ¿Sabes? Originalmente podría haberme sentado en el trono del supremo gobernante, pero ahora tengo que esconderme de un lado a otro, cayendo en esta situación. Sospeché del 4.º hermano, también sospeché del 5.º hermano, pero pensándolo una y otra vez, de repente recordé que había otra persona cuyo comportamiento era completamente diferente en mi sueño, y esa eres tú.
Mi corazón dolió un poco, pero mantuve la calma y le pregunté. «Oh, ¿en el sueño de Su Alteza el Príncipe Oai como era yo?» ¿Tú? De repente curvó los labios, extendió la mano y tocó suavemente mi mejilla. En mi sueño, eras mi esposa principal, nos amábamos mucho, y al final ascendimos juntos al trono como emperador y emperatriz. Mantuve la compostura y arqueé las cejas. Así que solo porque me casé con el príncipe Du, ¿sospechas que fui yo quien te dañó hasta este punto? De repente sonrió, respondiendo sin dejar brechas. ¿Tú sola? Si no me equivoco, detrás de ti hay alguien más, ¿verdad? Aunque no respondió directamente, supe que lo había adivinado. Había adivinado que yo tenía un aliado detrás moviendo los hilos en secreto para sabotear sus planes, pero aún no estaba seguro de si yo tenía los recuerdos de la vida anterior como él. Así que me estaba sondeando, probando si tenía recuerdos de la vida anterior o no. Al principio estaba un poco tensa, pero ahora que sabía la razón por la que me capturó, me sentí aliviada. Arqueé las cejas mirándolo y sonreí levemente. Si ya lo sabes, ¿entonces me capturaste solo para contarme estas historias fantasiosas? Efectivamente, al escucharme decir eso se sorprendió. ¿O, la persona detrás de ti es el cuarto hermano o el quinto hermano? Mantuve la sonrisa. ¿Adivina? Tiedan no era estúpido. En un instante se dio cuenta de mi intención. Soltó una risa burlona y preguntó. ¿Quieres ganar tiempo esperando que alguien venga a rescatarte? Al ver mi silencio admitiéndolo, se echó a reír. Ese tonto de Tietuan sin ninguna astucia ya fue llevado a otro lugar hace tiempo, ¿acaso todavía tienes esperanzas de que venga a rescatarte? Yo también sonreí levemente. Tú mismo lo has dicho, detrás de mí hay alguien, entonces, ¿por qué piensas que estoy esperando a que Tietuan venga a rescatarme? Como para probar mis palabras, el sonido de armas chocando resonó afuera. Inmediatamente después, se escuchó la voz de Tie Cuyet. Tercer hermano, Madre Imperial dijo que si confiesas todo, ella le pedirá al Padre Emperador que te perdone. Cuando Tie Cuyet irrumpió con su gente, la espada de Tiedan ya estaba pegada a mi cuello. Los dos finalmente se quitaron la máscara de falsa hermandad, enfrentándose fríamente. Tiedan rió fríamente. Así que eras tú. ¿Desde cuándo la relación entre el cuarto hermano y la princesa Du es tan buena? Por supuesto, él no sabía que en la vida anterior, antes de que mi abuelo materno fuera ejecutado, se lamentó conmigo, el príncipe Oai, Tiedan, es de mente estrecha. Para luchar por la posición de príncipe heredero, seguramente no perdonará al príncipe Kawaii. Él tiene talento pero sus métodos son siniestros, absolutamente no es un gobernante sabio. Es una lástima que el príncipe Kawaii no tenga ambición por el trono. Si el príncipe Umbe estuviera vivo, me temo que esa sería la persona más adecuada para esa posición. Fue solo en ese momento que me di cuenta de la ambición de Tiedan. Por eso, el primer día que renací, fui en secreto a la mansión del príncipe Ung y llegué a un acuerdo con Tie Cuyet. Él entraría al palacio y presentaría una petición para ayudarme a casarme con Tietuan, y yo en su lugar planearía cortar el brazo derecho de Tiedan, que era la familia To. Habiendo vivido la vida anterior, sabía muy bien que Tiedan no tenía base en su familia materna, solo dependía de la familia To para mantenerse firme en la corte. Pero To Tamban era un hombre codicioso como un pozo de barro. Él quería apoyarse en To Tamban para ascender al cielo de un paso, sin saber que To Tamban también podía arrastrarlo al barro. En esta vida, preparé de antemano que mi abuelo asignara a una discípula capaz suya, Tuibin, a mi lado. Tuibin es atenta y tiene grandes habilidades en artes marciales. Tiedan pensó que me había secuestrado en la feria discretamente, sin que nadie lo supiera, pero en realidad Tuibin ya lo había visto. Incluso lo siguió en secreto, encontró el lugar donde me tenía retenida e informó a Tie Cuyet. Que Tie Cuyet viniera a capturar a Tiedan no me sorprendió en absoluto. Por el contrario, Tiedan parecía incapaz de aceptarlo, preguntando con voz sombría. ¿Por qué tenías que ser tú? Desde pequeño el Padre Emperador te ha favorecido y mimado. ¿Por qué todas las cosas buenas te pertenecen? Incluso se acercó a mi oído y preguntó rechinando los dientes. ¿Por qué incluso tú lo elegiste a él? Esta era la primera vez en 2 vidas que veía a Tiedan perder la compostura de esta manera.
Su voz se volvía cada vez más agitada, incluso su mano temblaba ligeramente. Solo un poco más de fuerza y me cortaría la garganta. Pero no tenía miedo, por el contrario, arqueé las cejas y le pregunté. Si soñaste ese sueño, entonces deberías saber claramente la razón, ¿verdad? Tiedan al escuchar esto se quedó atónito de repente. ¿Qué dijiste? Dices que ese sueño mío era. Curvé los labios lentamente. Así es, todo lo que soñaste realmente sucedió. En la vida anterior, el príncipe Ong, Tiekuyet, murió muy repentinamente. Después de la muerte del príncipe Ong, la única persona a la que Tiedan temía era el príncipe Kawai, quien junto con mi abuelo materno custodiaba la frontera de Tainon, teniendo en sus manos el poder de 100.000 soldados. Así que en el otoño del año en que Todoan me acusó falsamente, el reino simultáneamente inició disturbios de guerra en el paso Lan Nok. Cuando la noticia de que mi abuelo estaba gravemente enfermo llegó a la capital, yo estaba inquieta y le supliqué a Tiedan que me permitiera ir a la frontera de Tainon a visitarlo. Inesperadamente, aceptó felizmente. Incluso organizó cuidadosamente que yo viajara con el oficial que llevaba el decreto imperial de movilización de tropas para reforzar el paso Lan Nok. En ese momento, ni muerta hubiera imaginado que el decreto y el oficial que lo llevaba eran trampas que Tiedan había preparado. No fue hasta que mi abuelo y el ejército de Kwon se retiraron, y el edicto de acusación del emperador bajó, que me di cuenta de que había sido utilizada. Mi abuelo no sospecharía de mí y el príncipe Kawai tampoco sospecharía de mi abuelo. Tiedan aprovechó precisamente este punto para eliminar el único obstáculo que le impedía usurpar la posición de príncipe heredero. Movilizar tropas arbitrariamente sin un decreto es un delito de exterminio de las 9 generaciones. Aunque el príncipe Kawai fue despojado de su poder militar y se le perdonó la vida, mi abuelo materno como comandante en jefe no pudo evitar este cargo. Y en ese momento, el oficial que transmitió el falso decreto ya se había ahorcado en su casa, dejando solo una carta de suicidio echándome toda la culpa a mí. No tenía forma de defenderme, no tenía dónde pedir justicia. Solo podía ver con mis propios ojos como mi abuelo y toda mi familia eran llevados a la puerta meridiana para ser decapitados. Y yo fui obligada por Tiedan a beber una copa de vino envenenado para terminar con mi vida. Ya fuera un sueño o un renacimiento, Tiedan seguramente entendía estas cosas claramente. Casi de inmediato reaccionó, preguntando con los dientes apretados. Efectivamente fuiste tú. Fuiste tú quien buscó al cuarto hermano para planear juntos obligar a Totan Van a ir a ayudar en el desastre, aprovechando la oportunidad para derrumbar a la familia To. También fueron ustedes quienes orquestaron la revelación de mi correspondencia con el príncipe del reino Kwon, empujándome a este callejón sin salida. Cuando las personas están agitadas, se distraen fácilmente. Originalmente planeaba aprovechar su distracción para encontrar una oportunidad de escapar, así que no lo negué en absoluto. Así es. Efectivamente, justo después su voz se volvió inestable de repente. Debería haberlo adivinado antes, debería haber pensado en ustedes. Tercer hermano imperial. Tiekuyet iba a hablar para aconsejarle que se calmara, pero al escuchar la voz de Tiekuyet pareció enfurecerse de nuevo. Apretó repentinamente la mano, la hoja fría de la espada presionó contra mi cuello creando un rastro de sangre. Tiekuyet inmediatamente no se atrevió a moverse. Y Tiedan, no sé si provocado por mis palabras o no, su voz también comenzó a volverse caótica. Claramente quien merece morir eres tú, es el cuarto hermano, es el quinto hermano, son ustedes. Claramente yo soy el príncipe heredero, yo soy el emperador. Con cada palabra que decía, la hoja de la espada en su mano se movía un poco más. Si es así, entonces muramos juntos, tal vez al morir podamos empezar de nuevo. Dicho esto, usó fuerza intentando blandir la espada para cortarme el cuello. Justo en el momento en que mi vida pendía de un hilo, una flecha voló desde fuera de la puerta y se clavó directamente en su brazo. Gritó de dolor y su mano perdió fuerza inmediatamente. Aproveché la oportunidad para contraatacar y empujarlo con fuerza hacia el cerco de Tiekuyet. En este momento, mis nervios tensos se relajaron gradualmente y miré hacia la dirección de la flecha, solo para ver a Tietuan con los ojos rojos, una expresión feroz y sedienta de sangre, apuntando el arco directamente al corazón de Tiedan. La segunda flecha de Tietuan golpeó el pecho de Tiedan,
casi quitándole la vida. Al final no murió, fue obligado a ser salvado y llevado al Tribunal Supremo esperando que el emperador despertara para decidir su castigo. La situación estaba establecida. Tie Kuyet se convirtió gradualmente en un invitado frecuente de la mansión del príncipe Du. Todo parecía estar en paz, solo que Tietuan, desde ese día que me salvó, durante todo el mes siguiente no me prestó atención. Aunque le hablaba, fingía ser lamentable o buscaba formas de molestarlo, él no decía una palabra, incluso con el rostro inexpresivo, ni siquiera me dedicaba una mirada. La primera vez que me enfrentaba a una situación así, no supe qué hacer por un momento. Finalmente, Tie Kuyet no pudo soportarlo más, no sé si aconsejando o enfurruñado dijo una frase. Si al sexto hermano no le gusta la sexta cuñada, mejor dejaré que yo interceda para pedirle a la madre imperial que les permita divorciarse. La expresión de Tietuan cambió en ese momento. A medianoche se coló en mi habitación, entró sin decir nada, como un fantasma escondido en la esquina mirándome fijamente mientras dormía profundamente. Sentí un frío en la espalda, abrí los ojos y casi muero del susto. Aún así, él mantuvo su rostro inexpresivo frente a mí, sin decir una palabra. Ante una situación como esta, en mis dos vidas, por primera vez me sentí impotente, no pude evitar suspirar y preguntar. ¿Por qué estás enojado después de todo? Finalmente abrió la boca. Claramente te gusta el cuarto hermano, ¿por qué te casaste conmigo? Me quedé un poco atónita, tampoco entendía cuando tuve sentimientos por su Alteza el Príncipe Un. ¿No te gusta él, entonces por qué lo ayudaste? ¿Por qué Tuibin le dio la noticia primero a él y no a mí? ¿Sabes que si hubiera llegado un paso tarde quizás nunca te habría vuelto a ver? Claramente era un reproche, pero cuando lo dijo sonó un poco agraviado. No sé por qué en mi mente apareció de repente la imagen de cuando tensó el arco y disparó la flecha ese día. En ese momento realmente quería matar a Tiedan, sus ojos rojos parecían los de un Raksasa del infierno, completamente idéntico a la imagen sedienta de sangre y brutal de los rumores. Pero solo de pensar que esa apariencia suya era solo porque temía, como dijo, no volver a verme nunca más, mi corazón no pudo evitar ablandarse. Cuando hablé, mi voz también se suavizó un poco. Si realmente sintiera afecto por él, entonces ¿por qué me casé contigo? Esta frase pareció dejarlo aturdido. Se quedó un poco paralizado y me devolvió la pregunta original. Es cierto, claramente olvidaste incluso lo que dijiste de pequeña sobre querer casarte conmigo, ¿por qué te casaste conmigo? Es cierto, claramente yo, solté la frase a medias y me di cuenta de que algo no estaba bien, no pude evitar fruncir el ceño. Cuando dije alguna vez. Antes de terminar la frase, algunas imágenes aparecieron de repente en mi mente. Me quedé atónita, de repente recordé vagamente que parecía haber dicho eso. Fue el año que tenía 8 años, el año que murió mi madre. Justo en la víspera de Año Nuevo de ese año, después de ser expulsada del patio principal por Chek-Chi y Todoan, tuve que mudarme al cuarto de leña. Desde entonces parecieron olvidar mi existencia. Incluso en la víspera de Año Nuevo, en la cena, por supuesto, nadie me llamó. Tal vez su escena feliz era demasiado molesta a la vista, no pude soportarlo, así que tomé 2 monedas sueltas y salí a escondidas de la mansión. Esa noche la feria nocturna en la capital estaba extremadamente animada, había tanta gente que ni siquiera me di cuenta de que alguien me había robado la bolsa de dinero. No fue hasta que estuve frente al puesto de brochetas de espino y descubrí que las 2 monedas habían desaparecido que me di cuenta. Las brochetas de espino rojo brillante eran realmente muy bonitas. Cuando mi madre vivía, solía comprar algunas, en ese entonces siempre me persuadía para comer, pero a mí no me gustaba el sabor ácido bajo la capa de azúcar dulce. En realidad, no poder comprarlas no me puso muy triste, porque en realidad no quería comerlas. Pero justo cuando me preparaba para disculparme con el dueño del puesto, una voz juvenil sonó a mi lado. Veo que has estado aquí parada mucho tiempo, ¿te gustan las brochetas de espino? Levanté la cabeza y vi a un joven con ropa lujosa a mi lado. Los ojos del joven eran muy hermosos, negros oscuros mezclados con un poco de brillo azul, no parecía una persona del Gran Liam, lo que me hizo estar un poco alerta, mirándolo aturdida sin decir nada. Al ver que no respondía, pensó que no lo había escuchado y preguntó de nuevo. ¿Te gustan? Puedo regalarte una.
Negué con la cabeza. A mi madre le gustan. Él volvió a preguntar. ¿Dónde está tu madre? Mi madre falleció. Al terminar esa frase, el joven claramente se quedó atónito. Parecía pensar que había tocado mi dolor, y después de un largo rato dijo torpemente lo siento. En ese momento tal vez fue por su expresión sincera, no pude evitar bajar la guardia y negué levemente con la cabeza. No pasa nada. Quizás todavía sintiéndose culpable, el tono del joven fue muy generoso. Entonces dime, ¿qué quieres? Siempre que pueda pagarlo, te regalaré algo. Era pequeña y solo pensé por un momento y respondí. Entonces, ¿puedes regalarme un esposo? En ese momento realmente no entendía bien qué era un esposo, pero aún así expliqué seriamente ante su mirada de sorpresa. Mi madre dijo que lo más difícil de conseguir en este mundo es un buen esposo. Quiero tener un buen esposo, ¿puedes regalármelo? Parecía un poco incómodo, rascándose la cabeza dijo. Me temo que eso no es posible. Pero al ver mi decepción cambió de opinión inmediatamente. Pero espera a que crezcas, puedes casarte conmigo, creo que puedo convertirme en un buen esposo. Tal vez su tono era demasiado sincero, o tal vez la sonrisa del joven era demasiado encantadora, casi sin pensar acepté de inmediato. De acuerdo. Esa noche el joven me acompañó hasta la puerta trasera de la mansión To. Al despedirnos pareció decir algo diciéndome que recordara sus palabras, pero en ese momento Chek-chi ya estaba esperando en la puerta trasera, y al verme comenzó a regañarme sin cesar. Su voz era tan fuerte que no escuché claramente lo que dijo el joven. La vida continuó, el encuentro casual de la infancia y las promesas vanas no me importaron. A medida que crecía, incluso al joven que conocí esa noche lo había olvidado hacía mucho tiempo. Pero no esperaba que él siempre lo recordara. El rostro agraviado de Tietuan frente a mí coincidía gradualmente con la imagen del joven en mi memoria. No pude evitar que mi corazón se ablandara aún más, y sentí un picor en la nariz. No queriendo que descubrieran nada inusual, no esperé a que reaccionara y me moví hacia el interior de la cama, palmeando el espacio vacío a mi lado indicando sube aquí primero. Pareció conmoverse, dio 2 pasos hacia adelante y luego se detuvo vacilante. Yo tampoco lo apresuré y simplemente me acosté. Después de un largo rato sentí que la cama a mi lado se hundía ligeramente. Sintiendo su calor a mi lado y su cuerpo un poco rígido por mantener la distancia, mi corazón se ablandó aún más. Finalmente, no pude aguantar más, me di la vuelta y deposité suavemente un beso en su frente, acurrucándome en sus brazos. Lo siento. Mi voz era muy suave. Es porque lo olvidé, y también porque no presté atención a sus sentimientos. Durante un largo rato no reaccionó. Justo cuando pensé que no había escuchado, de repente rodeó mi cuerpo con sus brazos y me abrazó con fuerza. Inmediatamente después se escuchó su murmullo un poco dominante. Esta vez te perdono, la próxima vez no puede ser así. De todos modos, ya te casaste conmigo, solo puedes ser mía. Me acurruqué de nuevo en sus brazos, sonreí levemente, asentí y respondí de acuerdo.